Bendiciones a todos nuestros hermanos que nos escuchan por este medio. Hoy un tema más de la serie Una pequeña dosis de proverbios. Hoy nuestro proverbio está en el capítulo 3, versículo 3 del libro de Proverbios. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Dos puntos importantes que tú debes de atarlas a tu cuello, escribirlas en la tabla de tu corazón, y es la misericordia y la verdad. La misericordia en hebreo es la palabra Hesed. Hesed es un término que aparece unas 250 veces en el Antiguo Testamento. Es la actividad de perdón y aceptación a una persona que ha pecado y ha caído en desgracia. El que hace misericordia es la actitud de inclinarse a aquel que agachado busca el perdón. Quiere decir que la misericordia es inclinarte hacia aquel que está en desgracia. En el libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 25 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Hay una ley aquí, hay una ley muy importante con respecto a ser misericordioso. Porque si tú eres misericordioso, también cuando necesites, será misericordioso contigo. Por eso dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Dios es bueno. Nosotros recordamos una parábola del Señor Jesucristo. La parábola de aquel hombre que le debía a su amo. Dice, y eso lo vemos en el Evangelio de Mateo. Ahorita lo vamos a analizar. Pero habla de lo que es ser misericordioso. En el primer punto nosotros encontramos que la misericordia es un atributo divino. Es el atributo divino de un ser justo. Dios es justo y es misericordioso. Dice la Escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 36. 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Oiga, debemos de ser misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. A toda la humanidad la ha envuelto de misericordia. Es misericordioso con Israel, es misericordioso con las naciones, es misericordioso con la iglesia, es misericordioso con los judíos, es misericordioso con los gentiles. Dios es misericordioso. Dice la Escritura que nosotros, ¿verdad?, debemos de ser misericordioso como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Porque si solo amas a los que te aman, pues ¿qué recompensa? Hacer misericordia es sobre aquellos que te han ofendido y que ahora han caído en desgracia. Bien, la Escritura dice en Éxodo capítulo 22, versículo 27, Éxodo 22, versículo 27, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo lo oiré, porque soy misericordioso. Dice que si tú tomas prenda de tu prójimo por un préstamo y tú tienes que devolvérsela. ¿Por qué? Porque es con lo que se cubre. No le puedes quitar su abrigo, no le puedes quitar su sustento, no lo puedes oprimir, porque Dios es misericordioso.
Y si tú no eres misericordioso, Dios lo va a ver, Dios lo va a considerar. En la misericordia, porque la Biblia nos habla que Dios es misericordioso y hay, ya dijimos, aproximadamente 200 veces, 250 veces, la palabra Gesed, que es misericordia, misericordioso. Y dice la escritura en el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, ahí nosotros encontramos, en el libro de los Salmos, que Dios es misericordioso. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 13, versículo 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Salmo 17:7 muestra tus maravillosas misericordias. Salmo 18:50 hace misericordia a su ungido. Salmo 21:7 en la misericordia del Altísimo confiamos. Salmo 25:6 acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Salmo 25:7 de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Por eso el proverbio nos está diciendo que tú y yo debemos de tener misericordia, ser misericordiosos. Por eso bien lo dice aquí en este Proverbios, capítulo 3, versículo 3, que nosotros pues estaría bien aprendérnoslo de memoria, porque dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. El hombre que es sabio es misericordioso. Estamos hablando de una dosis de proverbios. Y proverbios sabemos que la característica es sabiduría. Es la sabiduría que Dios le da al hombre para saber conducirse bien en esta vida. Y dentro de esto está la misericordia. Dice la escritura en Proverbios capítulo 11, Proverbios 11:17. Dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso. Óigalo bien. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Pero ya vimos que es la misericordia. Es la actividad de perdón y aceptación a una persona que ha pecado o ha caído en desgracia. Alguien ha pecado contra ti, muéstrale misericordia. Alguien te debe, muéstrale misericordia. ¿Por qué? Porque a su alma hace bien el hombre misericordioso. ¿Qué es lo contrario de la misericordia? La crueldad. Por eso dice: mas el cruel se atormenta a sí mismo. El que es cruel no tiene sentimientos, no tiene emociones, castiga, no perdona. ¿Qué hace y qué pasa? Se atormenta a sí mismo. Pero el que es misericordioso, dice el proverbio, a su alma hace bien. Por eso la misericordia y la verdad tienes que atarla a tu cuello. Tienes que escribirla en la tabla de tu corazón. La escritura dice ahí mismo en Proverbios 22, versículo 9. Proverbios 22, 9. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. El ojo misericordioso. La palabra aquí es aquel que cuando mira a una persona aprecia, da amor, da misericordia, da comprensión y extiende la mano para ayudar. Por eso dice: el ojo misericordioso será bendito. En Efesios capítulo 4, versículo Efesios 4:32, nos enseña que nosotros, hermanos, debemos de ser misericordiosos. Dice en el versículo 32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La misericordia es una actitud de inclinarte
hacia aquel que se ha agachado o que ha agachado la cabeza para recibir el perdón. Quiere decir que si está pidiendo perdón, como dice el Salmo, dice como los ojos del siervo miran a la mano de su Señor, así nuestros ojos miran a Jehová esperando misericordia. Como los ojos de la sierva miran a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová esperando misericordia. Santiago 3:17 enfatiza más este punto, que el sabio es misericordioso. No puedes ser sabio, sería solamente conocimiento intelectual, si no eres misericordioso. Santiago 3:17 lo dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Óyelo bien, la sabiduría que es de lo alto es llena de misericordia. Por esa razón, el hombre sabio debe ser misericordioso. Además, la Escritura dice que nosotros debemos de ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Así que implica la sabiduría, implica la relación que tenemos con Dios, implica nuestro juicio. ¿Por qué? Porque nuestro juicio no va a condenar. Ahorita vamos a ver que dice la Escritura que juicio sin misericordia se hará aquel que no tenga misericordia. Dice Santiago 2:13, ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 13, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Oiga bien, juicio sin misericordia. Imagínese un juicio sin misericordia, pues te van a cobrar cabalmente, justamente, tu error, tu falta, tu pecado, tu mal, tu cometido. Pero si hay misericordia, wow, la misericordia va a ser, porque la misericordia, por eso dice la Biblia, que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Así que nosotros también debemos de tener una actitud cuando tengamos que juzgar algo, un asunto. Debemos de tener misericordia, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que es importante que nosotros hagamos misericordia. Bien, dice en Judas 1:23. Judas 1:23. En el libro de Judas, ahí 1:23, o más bien en la carta de Judas, versículo 23, dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La misericordia hace que nosotros arrebatemos del fuego, ¿sí? Salvemos. Dice que cubre multitud de pecados, el amor, la misericordia, el perdonar. Romanos 12:8 nos dice que la misericordia está entre los dones ministeriales, porque Romanos capítulo 12, versículo 8, está hablando de los dones espirituales, más bien los dones ministeriales, porque hay tres clases de dones: los dones espirituales, los dones ministeriales y los dones administrativos. Así que dentro del capítulo 12, versículo 8, tenemos que la misericordia es también uno de los dones. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Misericordia es lo que se necesita.
En Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 7, Mateo 5, 7, dice la escritura: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es lo que acabamos de mencionar. Serás misericordioso con el misericordioso. Dios es misericordioso y tú debes también ser misericordioso. De antemano, si Dios ya mostró su misericordia sobre ti, tú también debes de aprender, vivir, actuar y ponerla como un collar en tu cuello. Escribirla en la tabla de tu corazón, que debes de ser misericordioso. Dice capítulo 9, versículo 13 de Mateo. 9, 13. Dice: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vean cómo estos judíos criticaban al Señor diciendo que con los pecadores come, con los publicanos come. Y entonces Él les dice: vayan y aprendan qué significa misericordia, porque no habían entendido qué significa misericordia. ¿Y cómo es posible que Israel o los judíos o estos fariseos no habían entendido qué significa misericordia cuando Dios había sido misericordioso con ellos y los había regresado a su tierra? Dios ha sido misericordioso con el israelita, con el judío. Y es extraño que ellos no muestren misericordia porque no han aprendido lo que es misericordia. Dice en el capítulo 12 de ahí mismo de Mateo, Mateo capítulo 12, versículo 7. Dice Mateo 12, 7. Habla de la misericordia que Jesús tiene para sanar. Dice en el versículo 7: si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Vea que la misericordia se debe de aplicar para los que cometieron una falta. Pero si no somos misericordiosos con los que cometieron una falta, vamos a condenar a los inocentes, porque ya estamos tomando cartas de un juicio. Y si tú juzgas y no eres misericordioso, puedes estar condenando al inocente. Si verdaderamente la misericordia es para el que cometió la falta. Y si no haces uso de misericordia, entonces vas a ser un bárbaro castigando a todos, tanto al que la hizo como el que no la hizo. Y como dice el dicho, ya no busco quién lo hizo, sino quien lo pague. Ese es un refrán muy malo para hacer justicia y para ser misericordioso. Por eso, y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Dice en el capítulo 18, y este es un buen ejemplo, en el capítulo 18, ahí nos habla y nos explica de los dos deudores. ¿Y quién no conoce esta ilustración? Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Este estaba endeudado con su rey. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba. Y esto es la misericordia. Aquel que la debe se humilla, agacha la cabeza y espera recibir el perdón. Y el que va a hacer misericordia se agacha, se inclina y le dice: te perdono. Postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, o sea, vio a esta persona humillada, vio su desgracia, vio su situación, consideró que le iba a ser
fuerte el castigo de venderle y tuvo misericordia. Pero aquel siervo, saliendo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Él debía 10,000 y el otro le debía 100. Y entonces lo agarró de la solapa y la ahogaba, dice. Vea cómo no hay misericordia. Y ajustándolo así, ahogándole, decía: págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Oiga, el malvado no tiene misericordia. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Vea, si tú no eres misericordioso, aunque ya se te haya mostrado misericordia, y tú no eres misericordioso, no se te va a volver a tener misericordia. Y entonces dice que vas a pagar todo lo que debes. En el versículo 35 de Mateo 18 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hay gente que vive sin perdonar, sin ser misericordioso. Y la misericordia, ya lo vimos, la misericordia se enseñorea del juicio. Y si tú eres misericordioso, contigo se mostrará misericordia. Y si Dios ha mostrado misericordia contigo, ¿quién eres tú para no mostrar misericordia a tu prójimo? ¿Se acuerdan también de la parábola del samaritano? El samaritano es el que hace misericordia. A la religiosidad se le prohíbe la misericordia. El religioso, como el sacerdote y el levita, no pudieron hacer misericordia con el hombre caído. El samaritano no estaba limitado por la religiosidad o por una ley que le prohibía tocar a un muerto. Él se acercó porque dice que parecía que estaba muerto, pero él fue movido a misericordia, fue y extendió la mano, lo encontró, lo ayudó, le curó sus heridas, lo llevó al mesón. Y entonces Jesús le pregunta a aquel fariseo: ¿quién fue el que hizo misericordia? Es cierto, el samaritano fue el que hizo misericordia. Entonces ya sabemos qué es misericordia. Misericordia es perdonar, es ayudar, es levantar, es sentir algo como compasión para poder perdonar y ayudar a las personas. Dice la escritura ahí en el capítulo 23 de Mateo, capítulo 23, versículo 33. Dice: serpientes, generación de víboras. No, 23, 33. Wow. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Wow. Vea, ¿por qué? Porque está hablando que si nosotros no tenemos misericordia, wow, ¿cómo escaparemos nosotros? Sin la misericordia no podemos nosotros ser salvos. Sin la misericordia no hay nada. Lucas 10:33 también nos los explica con respecto a lo que es la parábola del samaritano. Lo voy a leer porque ya lo expliqué. Amén. Un samaritano dice, pero vamos a ver el versículo ya finalmente. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tienes que hacer lo mismo con tu prójimo. Tienes que ser misericordioso. ¿Se acuerdan de aquella mujer que recibió a los espías en Jericó? Dice la escritura en el libro de Josué capítulo 2, ahí dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 12, dice que entonces la mujer les dijo:
Ahora os ruego que me juréis por Jehová que como yo he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis con mi casa y la casa de mi padre. Y entonces ellos respondieron en el versículo 14, dice, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Oiga bien, misericordia y verdad. Dios es el que dice que si tú has recibido misericordia, debes de ser misericordioso. Hay infinidad de proverbios y es importante que nosotros los entendamos. Proverbios nos habla y nos enseña de lo que es misericordia. Dice en Proverbios 14:21, vamos a ver si lo encontramos aquí, Proverbios 14:21. Proverbios 14:21. Habla de la misericordia y es que es importante que nosotros entendamos lo que es misericordia. Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo. ¿Ya vieron? Peca el que menosprecia a su prójimo. La palabra aquí menospreciar es que nosotros no debemos de ser ni racistas, porque hay mucho racismo en el mundo, ni tampoco hacer acepción de persona, ni tampoco discriminar a las personas por su religión, por su fe, por lo que tengan, por su condición física o por su economía. No, bueno, es más, es un delito la discriminación. Por eso dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Por eso la misericordia debemos de entenderla, comprenderla, vivirla, atarla a nuestro cuello, escribirla en la tabla de nuestro corazón. Capítulo 14, versículo 22 dice, ¿no yerran los que piensan mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan bien. Oiga, hay un efecto de pensar bien y es recibir misericordia y verdad. Capítulo 14, versículo 31 dice, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre honra a su hacedor. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Oiga, con misericordia, no con juicio y condenación. El juicio solamente es para que pague. Está bien, tiene que pagar, pero cuando hagas juicio debes de ser misericordioso. Dios es misericordioso. Dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Si no fuera por su misericordia, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. La misericordia se enseñorea del juicio. La misericordia es parte del hombre sabio. La misericordia es un don. La misericordia ha quedado con nosotros. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Oiga, contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Proverbios 19:22. Misericordia y verdad guardan al rey. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida. Proverbios 21:21. Aleluya. Así que, hermano, yo te invito a que este proverbio 3:3 quede esculpido en tu corazón. Nunca se aparten de ti la misericordia, nunca, por nada. Y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, que quede bien grabado. Sé misericordioso. Dios te bendiga, Dios te guarde y la paz del Señor sea contigo. Bendiciones.